Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana a partir de este momento en esta segunda parte de su programa El Día. Gracias a la gente que está en sintonía en cualquier parte del mundo y por supuesto nos sentimos muy honrados de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Hoy tenemos un programa que como siempre hemos preparado con mucha dedicación. Como recordarán, Uchi Lora está bien, pero está de licencia y Carolina Santana todavía con COVID-19 está tranquila y recluida como debe ser. Muy buenos días, Germán Marte, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querida Edith Febles. Buenos días, Uchi Lora. Buenos días a Carolina Santana. Y un saludo especial a todas las madres dominicanas, a todas las madres del mundo. En víspera de este domingo, Día de las Madres, un día muy especial, una tradición, no solo en el país, sino en muchas partes del mundo. Así que nuestras felicitaciones a todas esas mujeres, especialmente aquellas madres solteras, madres laboriosas, madres esposas, dedicadas, ¿no?, a darlo todo por su familia. Muchas gracias del alma. Entonces, comenzamos esta jornada. Pero comenzando por ti, ¿eh? Muchas gracias. Madres administradoras de miseria. Sí. Administradoras de pobreza y que luchan y que trabajan enviando remesas, por ejemplo, cuando se van de este país, responsables de la educación de sus hijos. Las mejores economistas del mundo son las madres de pocos recursos. Mi mamá decía, hay que tericar el peso. Y yo nunca entendía, ¿cómo que tericar el peso? Eso no se puede. Y sí se puede. Ella no sé cómo lo hacía, pero se puede. Es decir, las madres son excelentes administradoras de la casa, tienen una capacidad tremenda para hacer rendir los chelitos. En el día de ayer, la vicepresidenta de la República estuvo en el almuerzo del Grupo Corripio. Tú estabas ahí, ¿cierto? Sí, estuve ahí, pero no solo ella, estuvo todo el gabinete de salud, estuvo don Mario Lama, el doctor Mario Lama, que previamente estuvo aquí con nosotros, estuvo también Santiago Jacín, del Servicio Nacional de Salud, y estuvo el ministro de Salud Pública, y estuvo también el director de Promese. Sí, pero bueno, vamos a comenzar con la vicepresidenta, porque hay una declaración de la vicepresidenta que ella hizo en el almuerzo del Grupo Corripio, que yo creo que define, en cierto modo, una actitud que tiene la presente administración con el sector privado. Yo tengo mucha preocupación por la capacidad reguladora del Estado en el sector salud. Creo que enfrenta serios problemas para poder regular de la manera oportuna y adecuada al sector privado. Y eso tiene mucho que ver por una falla de origen. Digamos falla, o usted puede decir que es algo bueno, pero es de origen. Por una característica más bien. Vamos a ponerle una característica de origen, y es que la mayor parte del funcionariato vinculado al área de la salud viene del sector privado. Eso no es ningún crimen, eso no es nada que se pueda cuestionar, pero siempre y en cualquier país, incluso la prensa se preguntaría si aquel que fue regulado podría pasar de un día para otro a ser regulador. Si puede hacerlo de manera eficiente, de manera eficaz. Entonces, no es que venga, digamos que arropado por la sospecha, pero está por verse y demostrarse si un gobierno donde sus principales funcionarios en el área de la salud vienen del sector privado, si esas relaciones y esas representaciones puede, de hecho y de efecto, de manera directa, modificarse una vez está en el gobierno. La vicepresidenta de la República irrumpe de la escena privada a la escena pública. Eso no es nada que haya que cuestionar. Pero obviamente está por verse esa vocación de servicio público y de la capacidad de regular y decir a cada quien lo que le toca, sobre todo a un sector privado que es cercano. El ministro de Salud viene de la entidad que agrupa a las clínicas privadas al Ministerio de Salud. Y es muy buena gente, muy agradable, yo me siento muy cómodo entrevistándole, es una persona, es un caballero, pero todas esas características. Sí, todas esas características no necesariamente definen a un buen ministro, definen a un buen compadre, un buen amigo, una gente que te hace una buena tertulia. La capacidad reguladora del Estado
y de decirle a las clínicas privadas lo que hay que hacer en este momento, es lo que le pone a prueba. Y eso no es lo que estamos mirando. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad y sobre todo lo digo porque he seguido, y la gente lo sabe, muy de cerca la pandemia. Y puedo decir que tengo las declaraciones desde que comenzó esta pandemia hasta ahora, y cada vez las declaraciones de los funcionarios públicos son más dulces con el sector privado. Son más amigables, si ellos quieren, si ellos pueden. Hemos conversado, les hemos rogado, les hemos pedido. Entonces, los funcionarios públicos no son predicadores, no son consejeros, son funcionarios públicos. Ni son compadres. Ni son compadres, están embestidos de la autoridad de un pueblo que votó para ser representado. Entonces, este gobierno está a tiempo de tomar las decisiones oportunas que tienen que ver con la administración de la cosa pública en materia de salud. Este gobierno toma decisiones muy serias. Por ejemplo, cuando mediante un decreto el presidente de la República dice que todos tenemos que recogernos a las 8 de la noche y que tenemos 3 horas para circular, es una decisión que todos tenemos que respetar, aunque no nos agrade. Y la tenemos que respetar porque el presidente de la República tiene la autoridad para hacerlo. No puedo decir, eso es el presidente privando en papá. No, eso es el presidente siendo presidente y siendo responsable y diciendo, miren señores, aquí hay que recogerse a una hora determinada. Pero las decisiones que se han tomado en el Gran Santo Domingo, a todas luces hasta este momento son insuficientes y no tocan los intereses de aquellos que son del ámbito privado, básicamente. Aquí no se le ha llamado la atención a un solo supermercado por la juntilla de gente. Aquí no se le ha llamado la atención a una sola clínica privada. Yo me pregunto, ¿quién verifica lo que las clínicas privadas dicen? ¿Quién está, por ejemplo, que nosotros tengamos una clínica privada en la parte este de Santo Domingo, que desde el inicio de la pandemia dice que tiene una determinada cantidad de camas, esas camas están vacías, los pacientes van y le dicen que ellos no dan servicio de COVID? Peor todavía, Edith, Sí. y disculpa que te interrumpo, las clínicas dicen olímpicamente, hemos tenido que cerrar las áreas COVID porque al bajar la tasa de ocupación, entonces no era rentable, no era sostenible económicamente mantener esas áreas abiertas, todas esas camas disponibles, por lo cual la cerramos, la habilitamos para internar a otro tipo de pacientes. Y bien, tú dices, bueno, eso es razonable hasta ese punto, pero luego que hay una alza desmedida como la hay en Santo Domingo de casos de COVID, lo lógico es que se reabran esas camas. Y entonces yo coincido contigo en lo que refieres a la sutileza, para no decirlo de otra manera, se puede decir blandenguería aquí en el Canal 11. Sí, lo que tú quieras. Eres Flojo, frente a las clínicas privadas. Oye, el gobierno ha sido drástico y es correcto y lo apoyamos cuando le ha entrado a la fábrica clandestina de metanol, porque es un crimen, porque mata gente. ¿Y por qué frente a un sector de clínicas privadas, que son empresas, no le pone presión para que habla? Entonces, por más que insistimos los periodistas que estuvimos allí en el almuerzo del Grupo Corripio, miren, ¿y por qué no le presiona un poco más? Bueno, nosotros hacemos un llamado, hacemos un pedido, todo de manera más diplomática posible de los funcionarios, empezando por la vicepresidenta. Yo pienso que ahí le faltó un poquito subirle el volumen a esa presión. De lo contrario, entonces uno se tiene que preguntarse lo que tú dices, ¿estamos en un gobierno de compadre o qué está pasando? No, bueno, lo que pasa es, obviamente, hay una gran presencia de ese sector privado, del empresariado y demás, digamos, en la esfera y particularmente en el tema de la salud, que es un ámbito prioritario. Pero a ellos les conviene que se resuelva esto. Sí, pero evidentemente el llamado no es suficiente, o sea, no se está para predicar. Exacto. Desde el Estado, o sea, para decir, nosotros hacemos un llamado, nosotros queremos, nosotros aspiramos, nosotros les rogamos. No, ese discurso cambió aquí. A principio de la pandemia, el anterior gobierno, bueno, en eso, Sánchez Cárdenas, yo estuve buscando esta mañana las declaraciones de cada vez y estoy buscando la disponibilidad que tenían de camas, las camas que se habilitaron para hacer un recuento de cómo se ha ido desmontando. Las normas, se le habló a las clínicas privadas de sanciones en un momento determinado. Y yo recuerdo haber hablado con directivos de clínicas privadas que decían, nosotros tenemos preocupación, esta gente
Entonces andaban preocupados. Ahora se han holgado porque es un llamado a la conciencia, como la serie que había, que le llamaban El Hermano Pablo. Un llamado a la conciencia. ¿Te recuerdas de eso? Sí. Un llamado a la conciencia. Sí, que era Tarde de noche, ¿no? ¿Te recuerdas? Es una predicación. Los más jóvenes no se recordarán de eso, pero era sí, un predicador. Sí, como de En la radio. ultratumba, así como de Y ultratumba. salían, el hermano Pablo, El llamado hermano. a la conciencia. Entonces, aquí se está haciendo mucho llamado a la conciencia. Entonces, con las clínicas privadas no es cuestión de llamado a la conciencia. Y lo voy a decir porque anoche sostuve una conversación. Perdón, que no, Edith, pero también hay que decir, no sé si está el corte ahí, Sí. que la vicepresidenta en ese mismo escenario dijo que hablar de rentabilidad en medio de una pandemia como la que tenemos es un acto sencillamente criminal, es un tema criminal. Vamos a verle. Eso ha dicho Pero eso tiene que Raquel Peña. traducirse en las decisiones En que se acciones tomen. concretas. Sí, en las acciones que tome el Gabinete de Salud para garantizar que la gente tenga acceso a cama. Si yo le voy a hablar del acceso a cama, digo que sostuve una conversación que me hubiese gustado no sostener con la hija de un hombre que mayor de edad, que lamentablemente falleció. Quiero contarles, sobre todo a la gente del Gran Santo Domingo, el periplo que vivió esa familia, dónde fue, quién la atendió, cómo le atendieron, para que ustedes vean lo que significa estar totalmente desvalido. Desamparado. Desamparado. Y hay una cosa clave, lo que dice la radio, lo que dice la prensa, lo que informan de disponibilidad de cama no guarda relación con lo que la gente vive. Cuando hay un divorcio entre lo que la gente vive y lo que se dice, obviamente impera lo que se vive, porque claro, la realidad no se inventa. Yo quisiera que escucháramos ahora a la vicepresidenta cuando se refiere al tema de las clínicas privadas, y hemos tomado algunos cortes específicos de las declaraciones que se dieron ayer en el grupo Corripio, en el almuerzo, y comenzamos con un almuerzo especial porque tradicionalmente ese almuerzo se hace los miércoles, de hecho se había hecho uno el día anterior, y ayer fue especial porque se quiso dar espacio a todo el funcionariado, a todos los funcionarios del Gabinete de Salud para que explicaran la realidad. Y se habló ampliamente. Vamos a verla. ¿Cómo no? Precisamente a los centros médicos privados. Y el llamado es a que el esfuerzo tiene que ser conjunto. Si yo estoy acostumbrada a tener mis doctores en una clínica X, yo quisiera que en esta situación de emergencia, esa misma clínica tenga la disponibilidad de atenderme ahora con el COVID. Yo sé que no es fácil, pero sí es posible. Con la voluntad de cada uno de los directores, administradores de esos centros médicos privados en el Gran Santo Domingo, yo sé que pudieran seguir ampliando la cantidad de camas. La gran mayoría de esos centros médicos privados ni siquiera han podido volver a tener la misma cantidad de camas que tenían cuando el primer pico pasó en la República Dominicana. Se lo hemos solicitado a todos. Algunas han podido actuar de manera positiva y tengo que ser justo. Nosotros también estamos solicitando en las demás clínicas privadas. No nos pueden dejar solos al gobierno. También necesitamos pues ese auxilio, ese momento que estamos viviendo crítico de salud para que todos aunamos esfuerzo y pongamos nuestro granito de arena. A eso me refiero. El lenguaje que se está utilizando el gobierno y el mensaje que se le está dando a la población es que están predicándole a las clínicas privadas, a los dueños de clínicas, diciéndoles, oigan, nosotros estamos haciendo un llamado, un requerimiento, un llamado a la conciencia, un favor. Para hacer eso no hay que ser funcionario. Lamentablemente, o sea, para hacer eso no hay que estar... Eso lo podemos hacer nosotros. Eso lo puede hacer cualquiera, porque se trata de predicar. O sea, ¿cuáles son las decisiones que va a adoptar el Gabinete de Salud con el tema de las clínicas privadas? No que no puedan, que se resisten a poner las camas necesarias, que para que por lo menos se iguale en el punto más alto que ha tenido la pandemia. Yo sé que probablemente esto que estamos diciendo no es una cosa simpática, no es simpática, pero nosotros no estamos aquí para ganar amigos. O sea, si ganamos amigos es un palo en el camino. Sí, estamos aquí para decir las cosas que suceden. Ustedes saben por qué, porque eso se traduce en la vida de la gente. Y yo voy a poner el segundo corte de la vicepresidenta que tiene que ver con las ambulancias para contarle el caso, porque tiene que ver este caso que les voy a narrar ahora con la gestión de las clínicas privadas, que como bien dice la vicepresidenta de la República, que preside el Gabinete de Salud,
ni siquiera han llegado a tener la cantidad de camas cuando tenían el punto alto de la pandemia. Entonces el gobierno no debería estar en actitud de hacerle un ruego. Eso no es, o sea, no puede ser. Y ustedes saben por qué. Porque eso se traduce en vida para la gente o en muerte. Estamos hablando de vida y de muerte, no estamos hablando de una cosa voluntaria, de un esfuerzo de chulería, de ver si es posible. No. Estamos hablando que el gobierno tiene la responsabilidad de utilizar todos los recursos que la ley le puede proveer y si no existen las leyes, crearlas, porque para eso tiene un Congreso. No, pero si no existe una norma, la crea. Pero tú tienes además, Edith, que estamos en un estado de emergencia. Un estado de emergencia, un estado de excepción, ¿no? Que le permite al gobierno aplicar determinadas decisiones, determinadas normas, fuera de dicen que la ley de salud no permite eso, pero bueno, en un estado de excepción, el gobierno sí puede obligar, oiga la palabra que yo estoy usando, obligar a las clínicas que abran, porque se trata de vida, como muy bien tú dices. Entonces, si tú cierras los alambiques, ¿cómo se llama? Donde hacen los alcoholes, esos clandestinos, porque matan, ¿por qué no abrir las clínicas? Porque no salvan vidas. Quizás el ejemplo del alcohol adulterado o el alcohol falsificado. Estoy poniendo algo extremo, ¿no? Es un caso extremo, pero sí. El problema es que la salud constituye una prioridad. La salud no puede ser regido por las leyes del negocio particular. O sea, ese es el momento y ese es el tipo de temas donde un gobierno define a quién sirve, para qué está, a quién le está sirviendo. Si puede, y dice, como ellos siempre hablan del evangelio, que dice, entonces vamos a coger por la misma parte que este gobierno tiene mucho, que es la parte de la prédica, nadie puede servir a dos señores. O sea, o usted está al servicio de la gestión pública, o usted añoña, anida y se mantiene en una relación cómoda con las clínicas privadas, con el sector privado, con los laboratorios. Por ejemplo, nosotros tenemos que el ministro de Salud ha dicho que el Ministerio de Salud Pública adquirió pruebas PCR a $10, no 600 pesos, $10. Incluso fue un poco menos, creo que no llega a $9, pero vamos a redondear, $10. Las clínicas, los laboratorios privados cobran aproximadamente 5,000 pesos por una prueba PCR. Entonces dice, no, pero que eso es ello, le estamos pidiendo, a ver. Y no solo eso, el Estado Dominicano hizo un acuerdo con los laboratorios privados firmado por el ministro de Salud al principio de la pandemia y ese acuerdo se mantuvo vigente hasta ahora. Es decir, que cuando esos costos de esa prueba fueron bajando, el Estado Dominicano siguió pagando las pruebas como al inicio de la pandemia. Aquí estuvo el ministro de Trabajo, le preguntamos sobre esas pruebas, porque ahora, bueno, es una sola prueba, con muchísimas maromas que tiene que dar la gente para llegar a alcanzar esa prueba, porque usted tiene que hacerse una prueba antigénica para poder acceder posteriormente a una prueba si la condición es esta. O sea, que la búsqueda la idea es que la gente no acceda, es una prohibición que beneficia sobre todo, no se ha llegado a un acuerdo ni con ARS, ni con laboratorios, ni con nada. Entonces, cuando le preguntamos, pero ¿y a cómo la sigue pagando el Estado Dominicano las pruebas? Porque si el Ministerio de Salud está diciendo que las pruebas valen unos $10, nosotros lo estábamos pagando a 4,300 y nos dice que se ha rebajado. ¿Ustedes en cuánto fue que se le rebajó a las pruebas? Siéntense bien, 200 pesos. 200 pesos. Entonces, eso lo que significa es, evidentemente, que la capacidad regulatoria del Estado, incluso de negociación, no puede ser a quién se representa, por quién se lucha. Vamos a ver la parte que tiene que ver con las ambulancias, con la vicepresidenta, ¿te parece? Sí, pero déjame reconocer algo, porque, bueno, hay que ser justo, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo, pero creo que insuficiente, desde el punto de vista del sector público, y explicaba el doctor José Joaquín Puello que se han habilitado decenas de camas, llegó a decir hasta 186 camas en la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar. Es decir, el sector público está haciendo un esfuerzo. Lo que pasa es que eso no es lo que estamos diciendo. Pero no basta. No, es que eso no es lo que estamos diciendo. Exactamente. Es que el problema es precisamente que se ha dejado que sea el sector público que responda. Y le voy a decir algo, no es suficiente. No es suficiente. O sea, el sector público en el Gran Santo Domingo hoy no puede corresponder, no puede responder a la demanda que tiene. Y para llegar al Morgan o al Luis Aybar, tiene